hago presentación rápida. Algunos habéis pasado unos cuantos días con él en Tierra Santa. Acaba de venir de ese país tan fascinante y tan importante para muchos. Salvador Antuñano es profesor de filosofía, es uno de los fundadores de esta casa hace muchos años, profesor de muchísimos alumnos que han pasado por aquí y es catedrático de filosofía y director del máster de humanidades, entre otras cosas. Y como veis, buen amigo para venir de Jerusalén a ponerse a seguir con el tema una tarde de viernes. Muchísimas gracias. Va a ser una conferencia un poquito más, bueno, más o menos de 1 hora y luego abrimos a preguntas que, bueno, idlas apuntando porque es densa y preciosa esta conferencia. Gracias, Salva. Bueno, vamos a hablar de esto, de si el cristianismo es o no una respuesta creíble. Terminabais con Laura viendo que la pregunta que somos, decía ella, pretende estar abierta a una, o debería estar abierta a una respuesta más allá de nosotros mismos. Si una pregunta se encierra en sí misma, es imposible que pueda responderse. Una pregunta es una cosa entre dos signos de interrogaciones, como eso, pero si yo solo veo lo que hay dentro, pues es muy difícil que pueda tener una respuesta que amplíe el contenido de lo que hay dentro de esos dos signos de interrogación. Entonces es necesario abrir el horizonte a algo que vaya más allá, pero que al mismo tiempo se corresponda con esa pregunta, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora, vamos a explorar en una posibilidad de respuesta, si el cristianismo es una respuesta creíble a esa pregunta que somos, ¿no? Vamos a introducir primero en general el tema, y luego vamos a hablar de una hipótesis del cristianismo como mito, o como leyenda, o como historia, por tanto, 3 hipótesis, y finalmente una conclusión. La imagen es una pintura del siglo XIX que muestra a Jesús con Nicodemo. Es una recreación muy del siglo XIX porque Nicodemo es un profesor universitario, está togado y Cristo en cambio está vestido en el ropaje que la iconografía nos ha acostumbrado como en su momento histórico. Pero es precisamente eso lo que nos planteamos. Si alguien del siglo I de nuestra era puede hablarnos a nosotros hoy, con nuestros propios ropajes y con nuestras propias circunstancias y además hacerlo un poco con el tono de este Nicodemo universitario del siglo XIX, con ese racionalismo de fondo que tiene nuestra cultura actual, con esas ilusiones y hasta esperanzas en un mundo altamente tecnológico que parece que puede dar respuesta a la pregunta que somos y que, sin embargo, hasta ahora no lo ha hecho, o no del todo, ¿no? Y seguimos como Nicodemo preguntándonos, pero ¿es posible que uno siendo ya viejo pueda entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Porque al final es lo que preguntamos, es decir, ¿puedo yo recrear mi vida? ¿Puedo volver a nacer? ¿Puedo volver a empezar después de 20 siglos de historia, ¿no? Pues de eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Esto de la pregunta que somos y de la respuesta que esperamos es una cuestión solo teórica. Nicodemo la pregunta solo como profesor, allí encerrado en su gabinete de estudio y ya, para tener una teoría muy bien, muy elegante, ¿no? Como dicen los científicos, y por tanto razonable y que encaja todo, o es más bien una cuestión vital y por tanto sentimental, subjetiva, cultural, depende solo del momento. Es una pregunta que se planteaban acerca de Jesús solo los hombres del siglo I en Judea o solo los medievales o solo los románticos, o nos la planteamos también nosotros. Es una cuestión vital, es decir, toca mi vida, toca mis emociones, toca lo que yo deseo y quiero, o es solo algo en el plano teórico, como la matemática. Si es lo primero,
y si lo primero no incide en lo segundo, es decir, si la teoría no la bajo a la práctica, a la vida, entonces realmente es irrelevante. Yo no sé si hay muchas personas presentes en la sala que estén dispuestas a dar la vida por saber que el agua es H2O. Es una verdad científicamente probada, pero no toca nuestra vida. No toca nuestra vida. Es decir, todos lo sabemos, pero ¿y? O sea, más allá de, no sé, el agua que tienes que beber, porque el médico te ha dicho que tiene que ser pura y no con demasiada sal o este tipo de cosas, realmente no toca nuestra vida. Es decir, no nos quita el sueño, ¿no? Entonces, si la pregunta que planteamos acerca de Jesús de Nazaret, de si es realmente algo histórico y creíble, es solo una pregunta teórica, pues muy bien. Napoleón es un personaje histórico y cada quien sigue su vida y no le da más importancia, ¿no? Ahora, si solo es lo segundo, si solo es una cuestión vital, es decir, sentimental, subjetiva, cultural, entonces es una cuestión irracional. Entonces da igual lo que pienses, porque siempre es solo tuyo. Y por tanto no lo puedes compartir con otros, o solo es de tu cultura y por tanto se agotará con tu cultura, o solo es eso, subjetiva, y entonces pues puedes hoy pensar una cosa y mañana la contraria y no pasa nada, porque en el fondo, si es solo vital, depende de la vida que eres tú y por tanto lo que tú digas estará bien y ya está. Es decir, no toca la realidad, no dejaría de ser una mera proyección tuya. Pero puestos a proyectar, podemos proyectar que nos toca la lotería y a continuación irnos a comprar cosas y claro, eso choca con la realidad y no funciona, ¿no? Por tanto, necesitamos afrontarla en los dos planos. Hay que integrar esos dos planos. Tiene que ser una cuestión teórica y lógica y científica en la medida en que pueda serlo, es decir, racional, porque somos seres racionales, pero tiene también que tocar nuestra vida, tiene que tocar nuestro corazón, tiene que movernos, tiene que convertirse en decisiones que tomamos en un sentido o en otro. Nosotros buscamos un sentido a la propia existencia. Queremos ser felices, deseamos superar, en el fondo, el mal, el dolor y la muerte. Todo eso muerde nuestra vida desde Atapuerca y antes, y queremos superar eso. Justo por esa razón, Jesucristo no resulta indiferente. ¿Por qué? Pues porque de algún modo su existencia se vincula al sentido de nuestra existencia. Lo que Él dijo, lo que Él hizo, o lo que nos dicen que dijo e hizo, lo entendemos referido a cómo puedo superar yo el mal, el dolor y la muerte, o mi mal, mi dolor y mi muerte. Por eso nos interpela y toca lo más profundo de nuestro ser. Y por eso siempre ha sido una cuestión disputada. Nosotros buscamos la salvación. Salvación es el nombre técnico, teológico, para la superación del mal, del dolor y de la muerte, ¿vale? Entonces nos puede sonar como muy religioso, y lo es, pero es lo que en el fondo buscan todas las religiones y también todas las culturas. Y todas las culturas que pretenden no ser religiosas. Es decir, cuando nuestra cultura secularizada y ultra postmoderna busca consumir pornografía o consumir drogas o consumir poder, lo que busca es superar el mal, el dolor y la muerte, en el fondo. Y para eso necesita inventarse algo parecido a un Dios que la saque del mal, del dolor y de la muerte. Y ya está. Entonces es lo que estamos buscando, esa salvación. Pero una cosa es que nosotros lo busquemos y otra cosa es que la salvación nos busque a nosotros. ¿Qué pasaría si la salvación viniera a buscarnos? Nosotros buscamos el sentido de la existencia. Cada quien más o menos intuye por dónde va, tiene metas, proyecta metas a corto plazo en función de las metas que tiene a largo plazo. Y decir, uno, no sé, mis alumnos del aula de la que vengo de examinarlos se proponen presentar un examen porque quieren un título. Y quieren un título porque quieren un trabajo. Y quieren un trabajo porque quieren vivir. Y quieren vivir porque entonces proyectamos nuestras metas a corto plazo por nuestras metas a largo plazo. Entonces nosotros buscamos un sentido a nuestra existencia. Pero, ¿y si el sentido de la existencia nos buscara a nosotros? O sea, lo que da el nombre al seminario este, ¿no? Entonces, el sentido que busca el hombre. ¿Y si eso que estamos buscando sale en nuestra búsqueda? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el Todopoderoso
pudiera decirnos, quiero que existas siempre. Marcel, un filósofo francés de hace 100 años, decía que amar era precisamente esto, decirle a alguien, quiero que existas siempre. Eso lo puedo decir a mi mujer todos los días, y lo puedo desear, y lo puedo desear de corazón, pero por mucho que lo diga y por mucho que lo desee, mi mujer tiene fecha de caducidad, y yo también. Y ya está. Entonces, yo, por mucho que lo desee, no lo puedo conseguir. Me gustaría que mi mujer existiera siempre. Y como decía mi abuela, que esté yo allí para verlo. Pero una cosa es que yo lo quiera y otra cosa es que lo consiga. Pero si el que es todopoderoso me lo dice, y me lo dice de verdad, entonces las cosas cambian. Porque si él me dice, quiero que exista siempre, y él puede hacerme existir siempre, pero esto es creíble. Miguel Ángel en la Sixtina nos reflejó algo parecido. Nos enfrentamos ahora a un hecho histórico singular. Alguien ha pretendido decirnos eso y ha pretendido hacer eso. Jesucristo se ha presentado en la historia de los hombres como el sentido que busca el hombre. Y decimos que es un hecho histórico singular. Es decir, hechos históricos singular podemos decir que son todos. Algunos afortunadamente, es decir, hechos que solo han ocurrido una vez. En Napoleón solo ha habido uno, gracias a Dios, ¿vale? Y bastante. Y eso, pero generales que han conquistado medio mundo y eso, pues mire usted, desde Nino, hijo de Belo, en el antiguo reino de los asirios, hasta los que se debaten hoy en las distintas guerras que presenciamos, pues hay un montón. Y además siguen más o menos el mismo esquema. Entonces, cada uno es cada uno, pero siguen más o menos el mismo esquema. Ahora, hay un hecho que es, en la historia, que es realmente singular, y es el de Jesús de Nazaret. ¿Y por qué es único? Pues porque Jesús es el único que ha venido y ha dicho precisamente esto. Yo soy el sentido que busca el hombre. Yo soy la salvación del ser humano. Yo soy Dios. Claro, los demás no han dicho esto. Han dicho cosas ni remotamente parecidas. Ni remotamente parecidas. Tendemos, por un efecto, iba a decir perverso, de la historia comparada de las religiones también del siglo XIX, a pensar que la pretensión de Jesucristo es comparable, o que Jesucristo como tal es comparable a cualquier fundador de religiones. Y no hay ni sombra de comparación. Es decir, Buda no dice yo soy Dios. Buda dice yo estaba debajo de la higuera y la luz cayó encima de mí y soy el iluminado. Buda significa el iluminado. Y Mahoma dice, yo vi a Dios, vi el Corán, lo aprendí, lo traigo, y Dios es Dios y yo soy su profeta. Pero Cristo no dice eso. Cristo dice, yo soy la luz, no un iluminado, yo soy la luz. Yo soy el Dios de los profetas. Entonces, si lo que dice es falso, entonces es inferior a todo lo demás. ¿Por qué? Pues porque Buda no estaba mintiendo y Mahoma no estaba precisamente pirado. Entonces, si lo que Jesús dice no es verdad, o que está loco, o es que nos está mintiendo. Pero entonces lo que dice es falso, es inferior a todo lo demás. Y si es verdadero, entonces es superior a todo lo demás. Entonces, si es Dios, pues entonces ya está. O sea, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces ya tenemos la solución. Por eso, lo que Jesús dice nos interpela, y no responder es ya responder. No le decir, no me interesa, eso ya es una respuesta. Eso ya es una respuesta. Y es como la libertad, es decir, estamos condenados a ser libres. Es que yo no quiero ser libre. Bueno, pues yo no quiero, es decir, yo quiero no querer. Pues ya está, eres libre. Por eso es una cuestión teórica, hay que pensarla, pero también es vital, implica una decisión. O sea, si yo veo esto, lo que vea, es decir, la respuesta a la que llegue, yo veo que Jesús no es Dios, pues eso implica una respuesta vital. Proudhon, un ateazo del siglo XIX, lo mismo, es decir, pues Dios no existe, pues entonces a combatirlo, es decir, a desvelar la verdad sobre la ignorancia, implica un compromiso moral, ¿no? Y eso pues ya está, es una cuestión teórica y vital. Y por lo mismo, siempre es una cuestión discutida, desde el primer momento, Bueno, pues un poco como la sábana santa. ¿Es, no es? Bueno, pues habrá que verlo. ¿Puede ser Jesucristo la respuesta? ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es un personaje histórico que nos, o parece,
que es un personaje histórico, es decir, los textos que nos hablan de él nos lo muestran como un personaje histórico, que habla de bondad, de perdón y amor, y aquí, hasta aquí, pues todo fenomenal, todo el mundo de acuerdo, qué bonito, maravilloso, estupendo. Pero luego esos mismos relatos nos dicen que camina sobre las aguas, y aquí las cosas empiezan ya a complicarse. No sé si lo habéis intentado, yo vengo ahora del mar de Galilea y no me he atrevido a caminar sobre las aguas, ¿vale? No vaya a ser que. Y eso, cura ciegos de nacimiento. Hombre, hoy con la altísima tecnología te instalan un chip y ver, lo que se dice ver no lo ves, pero bueno, puedes tener una especie de percepciones que ahora, que venga un señor, escupa en la tierra, forme una masilla más bien asquerosa, te la unte en los ojos y te diga que te vayas a bañar a una piscina en donde se baña todo mundo y que salgas de allí viendo. Claro, ¿eso cómo se come? O sea, ¿eso es verdad? ¿No es verdad? ¿Eso pasó? ¿No pasó? ¿Es simbólico? ¿Qué es? Resucita muertos. Y uno puede decir, hombre, el hijo de la viuda de Naín, pues acaba de morir, realmente no estaba muerto, era una catalepsia, tal, y entonces pues da el tono de nota adecuado y lo despierta, fenomenal. Pero es que Lázaro llevaba 4 días, embalsamado, vendado, amortajado, enterrado. Cuando abren la tumba, la hermana dice, apesta, estaba pudriendo, y lo saca de la tumba. Entonces, ¿esto qué significa? Resucita él mismo. Los profetas, Elías en el Antiguo Testamento había resucitado un niño y tal. No, que resucita él mismo, que lo meten en la tumba muerto y 3 días después está por allí danzando. Y entonces, ¿qué pasa? Y sobre todo dicen que es Dios. Claro, y esta es la afirmación clave. ¿Por qué? Porque si esto es verdad, pues lo demás está chupado. Es decir, o sea, si eres el Dios que ha inventado los ojos, hombre, devolverle la vista al ciego de nacimiento, pues es como de broma. Si has inventado la vida de los seres humanos, devolvérsela a Lázaro, pues es muy fácil. Ahora, si no eres Dios, entonces, ¿qué hacemos contigo? ¿Cómo explicamos lo demás? Y por eso, como nos cuesta admitir así de entrada, es Dios, porque no estamos acostumbrados a que la gente vaya por ahí resucitando muertos, ¿no? Entonces, es como, esto es una historia extraña. La primera hipótesis no puede ser. Es demasiado bonito para ser real. Ojalá viniera de vez en cuando, de tiempo en tiempo, alguien, ¿no? Dios o un ángel enviado por él, y acabara con el hambre en el mundo. Acabará con la guerra y acabará con tantos problemas, ¿no? Y ya está. No permanentemente, pero no sé, cada 50 años, cada 200 años y ya está. Y volvemos a empezar. Pero esto no pasa. Entonces decimos, no, esto como no pasa, como no ha pasado, como no tenemos registros de que haya sucedido, no puede ser real. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues elaboramos distintas hipótesis para demostrar que ese supuesto hecho histórico no es real, no ha ocurrido. Y la primera hipótesis es, Jesús no existió. Es un mito inventado. Es un mito inventado, pero claro, cuando empezamos a demostrar, a buscar pruebas para demostrar que Jesús no inventó, nos encontramos con que no es tan fácil, con que hay testimonios históricos acerca de Jesús de Nazaret. Y entonces decimos, bueno, vale, segunda hipótesis, revisamos la hipótesis. Jesús existió, pero existió no como nos lo han contado, no diciendo Dios, yo soy Dios, no creyéndose Dios, sino eso es una leyenda manipulada. ¿Quién era Jesús? Pues Jesús era un rabino judío que estaba por allí hablando del fin del mundo, los romanos llegaron, lo mataron y tal, y luego sus discípulos, en algún momento después en la historia, y habrá que elegir el momento, a los 20 años, a los 5, a los 400, Constantino, la Edad Media, no sé, alguien se inventó que era Dios y empezaron a adorarlo como Dios. No sé si hoy recordáis a un tal Dan Brown. Bueno, pues es la hipótesis que maneja en sus obras, ¿no? Pero claro, cuando empezamos a ver esto, a sacar pruebas para demostrar que esto es así, encontramos que igual no es tan fácil, que igual los textos no permiten una manipulación tan burda, ¿no? Y eso. Y entonces está la tercera hipótesis. Vale, Jesús existió, y existió como nos lo cuentan, pero con otro sentido. Jesús dijo que era Dios, pero no como nosotros decimos, que Dios está allá arriba y que se hace hombre en Jesús, sino como un poeta místico espiritualizado, ¿no? Entonces, no sé, todos decimos, bueno, si vosotros lo decís, yo lo digo, que somos hijos de Dios, pero todo el mundo conoce a su padre y a su madre.
Entonces, todos somos hijos de Dios, pero mi padre se llamaba Salma y mi madre María Luisa. Entonces, ya está. Entonces, es un poco en un sentido, digamos, espiritual, figurado, metafórico y tal, ¿no? Entonces, Jesús, yo soy Dios, ya, pero ¿cómo? Bueno, pues no sé. La primera hipótesis es un poco como el Señor de los Anillos. Existió Aragorn, Lady Arwen, la Tierra Media. Hombre, existir. Oiga, que yo los he visto. No, usted ha visto una película o ha leído una novela. Pero claro, que yo he estado allí en Nueva Zelanda, que es Nueva Zelanda, que no es la Tierra Media. Entonces, que es otra cosa. Esto es fruto de la invención de un genio de Oxford que hizo esta cosa, pero nada más, ¿sí? Pero claro, como encontramos vestigios históricos, no de Aragorn, sino de Jesús, tenemos que decir, no, pues es una leyenda, como el rey Arturo. ¿Existió el rey Arturo? Hombre, tal como nos lo cuenta La muerte de Arturo de Tomás de Malory, siglo XVI, pues no exactamente. Pero si uno lee la historia de las gentes inglesas de Beda el Venerable, en donde recuerda cómo los romanos van abandonando Britania y allí hay un general que resiste y entonces hay un lugar de orden frente a la barbarie que viene y luego eso se mezcla con las cruzadas y el romanticismo de ese siglo XII y luego aparece un montón de más cosas, uno dice, bueno, pues puede haber un fondo histórico remotísimo que luego se va incrementando, bueno, pues el rey Arturo, ¿no? Y ya está. Bueno, pues Jesús de Nazaret sería así. Frente a esas tres hipótesis está la afirmación cristiana radical desde el principio, que está condensada en el credo. Este año, vamos, el 25 de este mes, se cumplen 1700 años del credo de Nicea. Pero el credo de Nicea, aunque no sean los 2000 años de la historia de Jesús, lo que hace es recoger lo que los cristianos creían ya para entonces y desde el principio. Y el credo dice que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, se encarnó de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Lo que están diciendo con esto, sobre todo con esa segunda frase, no es algo del tipo... Nosotros creemos que Dios es un espíritu, que Jesús pues simboliza a Dios. No. Lo que estamos diciendo es que si padeció bajo Poncio Pilato, esto tuvo que haber sido en Judea, lugar, entre el año 26 y el año 36 de la era cristiana. Es decir, en el arco de esos años, en algún momento de esos 10 años, Jesús fue crucificado y además resucitó. Y entonces lo afirmamos como hecho histórico. Entonces, frente a las hipótesis que dicen no existió, o es una leyenda, o es simplemente metafórico y tal, no. Decimos que es real, que pasó en la historia. Y por eso señalamos el tiempo y el espacio, ¿no? Y ya está. Entonces, vamos a analizar cada una de estas hipótesis. Vamos a ver la primera. ¿Es Jesús un mito? ¿Puede ser Jesús un mito? Si ocurrió de verdad, debería haber dejado alguna huella en la historia, ¿no? Algo tendría que haber quedado. No sé, Keops era un señor que se creía el centro del universo y dejó una huella pequeñita en la historia, ¿no? Una pirámide ahí en medio de Egipto y entonces pues podemos decir pues Keops tuvo que existir porque de hecho debió haber sido enterrado aquí porque todavía conservamos después de 40 siglos esta cosa, ¿no? Y ya está. Bueno, pues ¿cuáles son las huellas de Jesús en la historia? Tienen que ser huellas arqueológicas o hay huellas arqueológicas, hay testimonios paganos, testimonios judíos, por supuesto hay testimonios cristianos y vamos a comentar alguna de ellas, ¿vale? Huellas arqueológicas. Esto que ven ustedes es una imagen de la llamada piedra o lápida de Nazaret. Es una piedra que se encuentra en esa ciudad, cerca, en las ruinas de esa ciudad, de 60 por 37,5 centímetros, tiene 22 líneas y en 1878 fue adquirida por una colección en París y está por allí, ¿vale? La datación que hacen los expertos de la inscripción es del año 41 después de Cristo, del año 41 de nuestra era. ¿Y qué contiene? ¿Qué dice? Un decreto de César, un diagmata Caesaros, escrito en griego, ¿vale? Escrito en griego y se encuentra en Palestina, vamos, en lo que es hoy el territorio de Israel, en Nazaret. Nazaret en el siglo I es una aldea de unas 40 viviendas
que son cuevas en la montaña, absolutamente pobres. La ciudad más importante al lado es Séforis, que es una ciudad riquísima, y esto es, pues imaginaos, una especie de chabolas, ¿vale? Y claro, ¿por qué se encuentra? Y esa ciudad de Séforis está a 13 kilómetros. Entonces, ¿por qué esto se encuentra en medio de unas chabolas? O sea, esto es una inscripción de César tallada en piedra en medio de una chabola. O sea, ¿qué hace allí? Bueno, ¿qué dice? Edicto del César: sabido es que los sepulcros y las tumbas que han sido hechos en consideración a la religión de los antepasados o los hijos o los parientes deben permanecer inmutables a perpetuidad. Si pues alguno es convicto de haberlos destruido, de haber, no importa de qué manera, exhumado cadáveres enterrados, o de haber con mala intención transportado el cuerpo a otros lugares haciendo injuria a los muertos, o de haber quitado las inscripciones o las piedras de la tumba, ordeno que ese sea llevado a juicio como si quien se dirige contra la religiosidad de los hombres lo hiciera contra los mismos dioses. ¿Por qué le manda el César a los habitantes de una chabola un decreto de estas condiciones en griego, en piedra, para que dure? ¿Qué ha pasado en Nazaret? Nazaret no sale en los mapas de la época, nadie sabe qué es Nazaret. La primera mención de Nazaret es San Lucas en su Evangelio, año 80. Entonces, esto es 40 años antes del Evangelio de San Lucas. ¿Qué hace allí? Claro, no lo sabemos, es decir, no lo sabemos, pero podemos conjeturar si leemos precisamente el Evangelio de San Lucas, que nos dice que Jesús vivía en Nazaret, que la familia de Jesús vivía en Nazaret, que los parientes de Jesús estaban en Nazaret, y que 10 años después de su muerte, estos señores, los discípulos de Jesús, debieron haber organizado tal lío que en Roma se enteran de que han robado un cadáver, que es la explicación que da el Evangelio de San Mateo acerca de la resurrección de Jesús. Lo que dicen los sacerdotes a los soldados: decid que me vinieron los discípulos y robaron el cadáver. Y ese escándalo llega a Roma. Y es de tal importancia el revuelo que arman que el César interviene y dice: oye, esto de mover cadáveres no, y ya está. Claro, ¿esto demuestra la resurrección de Jesús? No, para nada. Esto, más aún, ¿demuestra que la gente de Nazaret estaba exhumando cadáveres? Tampoco, pero es un poco coincidencia. Si yo no tengo esta hipótesis de fondo, yo no sé cómo explicar que el César prohíba a los habitantes de unas chabolas el remover cadáveres. Una cosa que el mundo antiguo en toda la tierra ha entendido como prohibida por los mismos dioses. O sea, ni los chinos deben profanar cadáveres, ni los aztecas, ni los maoríes, ni nadie en el mundo antiguo. No que no los profanen. Las tumbas, la de Keops está archiprofanada, pero desde muy antiguo. Pero una cosa es profanarlo y otra cosa es saber que eso se puede hacer, ¿sí? Todo el mundo sabe que las tumbas son para respetar, entre otras cosas porque los muertos tienen vida más allá de la muerte y pueden venir y vengarse. Entonces, ¿es necesario que se lo recuerde el César a la gente de Nazaret? ¿Por qué? Pues no lo sé. Por cierto, sobre esta piedra hace unos meses salió el típico estudio de no, en realidad estaba allí en Nazaret, pero no venía de Nazaret, venía de una isla griega y tal. Bueno, pues habrá que explicar cómo llega de la isla griega a Nazaret, pero eso son las típicas discusiones de académicos, ¿vale? Si buscáis piedra de Nazaret encontraréis muchísimas discusiones acerca de la piedra de Nazaret, a favor y en contra y tal. La traigo aquí y eso. Más huellas arqueológicas. Yo vengo, como decía, a Rocío de allí, del Santo Sepulcro, y la Basílica del Santo Sepulcro es un testimonio histórico, arqueológico. ¿Por qué? Pues porque en el siglo XIX llegó allí a Tierra Santa un general inglés, el general Gordon, que se las daba un poco de arqueólogo, y dijo: yo he encontrado la tumba de Jesús. La tumba de Jesús no está en el Santo Sepulcro porque el Santo Sepulcro está dentro de la muralla, y se enterraba fuera de la muralla. Y yo he encontrado una tumba maravillosa, porque además el Evangelio dice que estaba al lado de un jardín. Y aquí está el jardín y aquí está la tumba. Y la llaman The Garden Tomb, la tumba del jardín. Y está efectivamente fuera de la muralla, cerca de la puerta de Damasco, y se puede visitar, y es un sitio muy bonito. Tiene un pequeño problema, que no es la tumba de Jesús, porque la tumba de Jesús, como dice el Evangelio, era una tumba recién excavada en la roca. Esa tumba, que descubre Gordon, ya en tiempo de Jesús llevaba 2000 años excavada. No se corresponde muy bien con recién excavada en la roca, ¿vale? Y eso. En cambio, lo que vemos nosotros en el Santo Sepulcro es una iglesia cruzada del siglo XI que se levanta sobre las ruinas bizantinas del propio siglo XI y del siglo VII,
que van sobre la anástasis que construye la basílica, que construye Constantino en el siglo IV, que construye después de haber desmontado el foro de Adriano del siglo II, foro que Adriano construye sobre una peña, una cantera transformada en huerto y unas tumbas excavadas en la roca, tumbas del siglo I. ¿Vale? Entonces, para construir su foro, Adriano conquista la ciudad en el 135, la arrasa y hace una ciudad completamente nueva. Y entonces, quiere hacer un foro. Si se va 500 metros más al oriente, tiene una explanada magnífica que es la de la Torre Antonia, que ha sido demolida en la Primera Guerra Judía y ahora todavía más, ¿vale? Pero si quiere hacer un foro, pues tiene allí un espacio despejado. ¿Y qué hace para hacer su foro? Pues lo que hace es cubrir una peña, rellenar el vacío, un huerto, una peña, unas tumbas, hacer una especie de plataforma encima y sobre eso construir su foro y construir un templo a Venus. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Bueno, porque quiere eliminar todo tipo de culto judío. Eso significa que así como pone donde estuvo el templo de Jerusalén un templo a Júpiter, aquí ve que los judíos veneran algo y entonces quiere profanarlo. Eusebio de Cesarea dirá que queriendo borrar el recuerdo del cristianismo, realmente lo marcó. Y entonces nos hizo el favor de señalar dónde estaba. Y entonces cuando viene Santa Elena, Eusebio de Cesarea también da testimonio de lo que hace Santa Elena en el siglo IV y entonces pues empezaron a desmontar todo y al final apareció debajo de nosotros el santo lugar del sepulcro y el Calvario. Y ya está. Y entonces eso se excavó, se remodeló, se restauró lo que vemos del sepulcro, que es esa imagen de arriba, hace unos años, y ahí se ve el momento en que descubren lo que hay. Bueno, pues ese lecho de piedra que hay allí debajo, eso es lo que queda del Santo Sepulcro, en el mismo lugar, mantenido no solo por la arqueología, sino también por la tradición continua de testimonios cristianos desde el propio siglo I e inicios del siglo II. ¿Vale? Justino en el 150, los apócrifos también del siglo II, etc. Bueno, hay muchos más testimonios, no vamos a abundar en ellos, si luego queréis volvemos sobre alguno de ellos que es como este más o menos interesante, pero vamos a pasar. Hay también testimonios paganos, está Tácito. Tácito es un historiador romano de la segunda mitad del siglo I, inicios del siglo II, y que nos escribe toda la historia de Roma, pero hemos perdido muchos volúmenes, hemos perdido, por ejemplo, cuando habla de Tiberio, Jesús vive bajo Tiberio, y entonces pues hemos perdido lo que nos podía decir de ello, pero nos habla, cuando habla de Nerón, nos habla de la persecución que desata Nerón contra los cristianos en torno al año 65-67. ¿Vale? Y entonces sabéis que Nerón incendia Roma y entonces cuando incendia Roma pues echa la culpa a los cristianos, ¿no? Y entonces Tácito lo recoge y dice ¿quiénes son los cristianos? Torturó con penas refinadas a los que el pueblo denominaba cristianos, odiados por sus crímenes. Como veis, Tácito no tiene mucha simpatía por los cristianos, ¿vale? Su fundador, llamado Cristo, fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato imperando Tiberio. Y si seguís leyendo, veis la mucha simpatía que tiene por los cristianos. Claro, para explicar el hecho histórico de la persecución de Nerón, tiene que hablar de los cristianos. ¿Y quiénes son los cristianos? Pues su fundador fue condenado a muerte por Poncio Pilato. Poncio Pilato era un magistrado romano. Tácito es un romano, un magistrado además. Y entonces pues, da a entender, algo habrá hecho el tal Cristo para que el orden y la ley, que era Poncio Pilato, lo haya condenado. Y desde luego, viendo lo que la gente dice de sus seguidores, tenía que ser una especie de pirata. Y ya está. Claro, esto no muestra la resurrección de Cristo ni por asomo, es decir, no pretende eso. ¿Qué pretende? Explicar quiénes son los cristianos, de dónde vienen. Y para eso tiene que remontarse al origen de los cristianos. Son seguidores de un señor llamado Cristo. Y este señor le consta que fue condenado por Poncio Pilato, lo que nos sitúa de nuevo la escena en Judea, año 26 a 36. ¿Sí? Entonces nos da testimonio de una existencia histórica. No está diciendo que Cristo sea Dios, ni mucho menos. Está diciendo existió. Y fue juzgado por la autoridad romana. Y además tiene discípulos 30 años después. Entonces, tuvo una cierta fama. Y no solo local, que sus discípulos están en Roma. Y no son 4 gatos. Si fueran 4 gatos, Nerón
no podría haberles echado la culpa del incendio. Si son 4 gatos, nadie los conoce. Tampoco son 1 millón de personas en Roma, porque entonces tampoco puede echarle la culpa porque Roma se amotina contra ellos. Entonces debe ser un número considerable y deben tener una fama considerable 30 años después de la muerte de Jesús, ¿vale? Bueno, pues eso, esto es fuente de información hostil a los cristianos. Imperando Tiberio, dice, es decir, entre el 14 y el 37, la prefectura de Pilatos habla de la ejecución romana, por tanto de crucifixión, de la rápida difusión del cristianismo y obra escrita entre el 115 y el 117. Es decir, no han pasado 100 años de la muerte de Jesús, ¿vale? Y ya está. Luego está Plinio el Joven. Plinio el Joven es más o menos de la época de Tácito, y escribe también muchas cosas, escribe muchas cartas, y hay una carta que le escribe a Trajano César. Trajano es un emperador nuevo que viene después de Domiciano, y Domiciano ha hecho un decreto ut Christiani non sint, para que no haya cristianos en el mundo. Domiciano es final del siglo I. Y entonces ha decretado el exterminio de los cristianos. Nerón perseguía a los cristianos de Roma, pero los de Roma, si tú te ibas de Roma no pasaba nada, ¿vale? Pero Domiciano, los cristianos siguen creciendo y entonces Domiciano dice, hay que acabar con ellos, hay que exterminarlos. Y entonces eres cristiano, pues te matan, ya está. Entonces te dan la oportunidad de arrepentirte o de dejar de serlo, pero si persistes te matan. Y entonces este chico Plinio le ha nombrado Trajano gobernador de Bitinia, es compañero de armas y de estudios y tal, y entonces lo nombra Bitinia. Bitinia está en lo que hoy es Turquía, en la parte asiática de Turquía. Y entonces cuando llega allí se encuentra con que hay muchísimas denuncias anónimas contra cristianos. Pepitus est Christianus, ¿no? Entonces, pues claro, ¿y qué hago con él? Porque no me dice nada más que es cristiano, y entonces, pero no hay una acusación de alguien que venga y hable en contra y presente un testimonio, unas pruebas, un tal. Entonces escribe a César y le dice, oye, yo he hecho una investigación para ver qué cosas son estos cristianos, porque me he encontrado con el decreto anterior, y el decreto anterior dice que tengo que matarlos, pero no sé muy bien por qué. Y entonces he hecho una investigación sobre qué son los cristianos. He mandado allí a mis espías y entonces pues me dicen que los cristianos y tal, la suma de su error o culpa consistía en reunirse un día señalado antes de salir el sol, o sea, antes de que salga el sol, un día a la semana, se reúnen y entonan un cántico a Cristo como a Dios. Se obligan mutuamente con juramento, no a maldad alguna. No es una sociedad secreta que vamos a matar a alguien o vamos a robar a alguien o vamos a hacer un golpe de Estado. No a maldad alguna, sino no cometer hurtos, latrocinios ni adulterios. Juramos no cometer adulterio, juramos no robar, juramos no sé, ser gente buena, a no faltar a la palabra dada ni negar el depósito recibido. Hecho esto, se retiraban, volviendo después a tomar todos juntos una comida inocente. Inocente quiere decir no cruenta, vegetariana, pan y vino, ¿sí? O sea, no de carne. Y entonces, no he hallado en ellos otra cosa si una superstición condenable e inmoderada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no sé por qué les tengo que condenar. ¿Qué hago? O sea, gente buenuca, es decir, un poco, pues eso, supersticiosos, tontorrones, un poco locos, pero raros, pero no son gente mala. Respuesta de Trajano. Mi querido segundo es Plinio, Plinius Secundus. Ha seguido la conducta que debías en el examen de las causas, tal. No se puede establecer una regla general que tenga, por así decirlo, una forma fija. No hay que perseguirlos de oficio. Si se los ha demandado y acusado, hay que condenarlos, pero con la siguiente restricción. Quien haya negado ser cristiano y haya dado prueba manifiesta de ello, quiero decir, sacrificando a nuestros dioses, incluso si ha sido sospechoso en lo concerniente al pasado, obtendrá el perdón como precio por su arrepentimiento. En cuanto a las denuncias anónimas, no deben de jugar ningún papel en cualquier acusación que sea. Se trata de un procedimiento de un ejemplo detestable y que no es propio de nuestro tiempo. Entonces, ¿qué le viene a decir el emperador? Viene a decir, mira, las denuncias anónimas pasa de ellas. O sea, esto se ve que es por envidia, no hagas caso. Entonces, ahora, si hay una acusación firme, llamas al sujeto,
lo examinas y le das la oportunidad de arrepentirse. Si se arrepiente, lo dejas ir y Santas Pascuas, o sea, no pasa nada. Ahora, si no, pues entonces, pues sí, ¿no? Entonces, a ver, Pepitus, dicen que eres cristiano. ¿Eres cristiano? Sí. A ver, que no, que hay una ley que dice que te tengo que matar si me dices que eres cristiano. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Eres cristiano? Sí. No lo has entendido. Me tienes que decir que no, ¿vale? Yo te lo vuelvo a preguntar, pero me tienes que decir que no, recuerda. ¿Eres cristiano? Sí. Y entonces, claro, mátalo, pero no por cristiano, sino por tonto. Es decir, ya está, es decir, porque está tan obcecado con lo suyo que es gente que no es normal, ¿vale? Claro, esto, de nuevo, ¿muestra la resurrección de Cristo? No. ¿Qué muestra? Que a inicios del siglo II hay cristianos suficientes en Bitinia como para poner en crisis la economía de la ciudad. Porque la economía de la ciudad cuenta, entre otras cosas, con las carnicerías. La gente compra carne en las carnicerías, pero la carne que se vende en las carnicerías es la carne sacrificada a los ídolos. Porque el mundo antiguo es así de raro y entonces la carne, el control de sanidad, pues no estaba el Ministerio de Sanidad, el control de sanidad venía porque tenías que comer carne sacrificada a los ídolos, porque entonces los dioses bendecían esa carne. Entonces al dios le quemabas una partecita y el resto a la carnicería y ya está. Ah, pero es que los cristianos tienen desde el año 49 una norma que prohíbe por los apóstoles comer carne sacrificada a los ídolos, porque es idolatría. Y entonces nadie compra carne en las carnicerías de Bitinia. Y entonces la carne se pudre y la economía no funciona. Y por eso es por lo que Plinio escribe a este chico, ¿sí? Y al emperador, ¿vale? Entonces, pues ya está. Entonces nos da testimonio de que los primeros cristianos son suficientes como para poner en crisis una ciudad en una cuestión económica más o menos relevante, pero además nos dice lo que hacen esos primeros cristianos. Juran ser buenas personas, cantan himnos a Cristo, comen una comida inocente. Está hablando de la Eucaristía, está hablando de la misa del domingo, ¿sí? Entonces, ¿eso muestra que Cristo resucitó? No, pero explica el hecho histórico de los cristianos en Bitinia, ¿vale? Bueno, hay otros testimonios, vamos a pasar de ellos porque si no, no terminamos. Y me han dicho que tenemos que estar aquí solo 2 horas. ¿No? Entonces, testimonios judíos. Hay también varios. El Talmud es un libro es una colección de libros, que se escribe entre el siglo II y el siglo IV después de Cristo, pero que recoge las enseñanzas orales de los rabinos judíos del siglo II antes de Cristo al siglo II después de Cristo. Es decir, también la de los rabinos que discutían con Jesús de Nazaret, ¿sí? También los del siglo I, ¿vale? Y entonces habla en determinados lugares, por ejemplo, de los discípulos de Jesús. Habla de un Nicodemo, de un Mateo, Leví, y estos, ¿no? Entonces, y lo que dice no son cosas bonitas, pero eso es otro asunto. Bueno, pero también habla de Jesús, y varias veces, pero vamos a detenernos en un testimonio del Talmud. Hay 2 versiones del Talmud, el de Palestina y el de Babilonia, y el de Babilonia dice esto, en el Tratado Sanedrín 43. Se ha enseñado, la víspera de la Pascua colgaron a Jesús, y un heraldo salió 40 días antes diciendo, será apedreado porque practicó la brujería y ha desviado a Israel. Quien sepa algo en su favor, que venga e interceda por él. Mas no habiendo encontrado a nadie en su favor, lo colgaron la víspera de la Pascua. Ulla es otro rabino. ¿Crees que él hubiera merecido una defensa? Fue un idólatra y el misericordioso ha dicho, no tendrás misericordia de él ni encubrirás su culpa. Entonces, ¿qué está diciendo el Talmud? Está dando la versión judía de la muerte de Jesús. Está, si queremos, exculpando al Sanedrín de haber condenado a Jesús a muerte. Nosotros tenemos la versión cristiana. La versión cristiana, por supuesto, dice que el Sanedrín prevaricó, ¿sí? En primer lugar, lo juzgan de noche, cuando los juicios tenían que ser a mediodía, y todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces tenemos la versión cristiana. Aquí tenemos la versión judía. La versión judía dice, fue justamente condenado. ¿Por qué? Pues porque fue un idólatra y el misericordioso ha dicho, ¿vale? ¿Por qué? Porque practicó la brujería y ha desviado a Israel. ¿Qué es practicar la brujería? Entrar en tratos con el Señor Oscuro, entrar en pactos con el demonio. ¿Y qué es desviar a Israel? Israel está en un camino hacia Dios, tiene que adorar a Dios. El primer mandamiento es ese, ¿no? Entonces es adorar a Dios, ese es el camino de Israel. Si tú te apartas de Dios, si tú desvías a Israel cuando lo sacas de la adoración a Dios, ¿vale?
Y entonces, ¿quién tiene razón? Bueno, son dos versiones distintas, la judía y la cristiana, pero hay una serie de coincidencias. Hay una coincidencia, por ejemplo, en la fecha, la víspera de la Pascua. Si vamos al Evangelio de San Juan nos lo dice, la víspera de la Pascua. La víspera de la Pascua es el momento en donde colgaron a Jesús. Claro, colgaron, es la traducción inmediata desde el arameo del Talmud, y nos suena lejano oeste, ¿no? La horca y tal, pero es que el Nuevo Testamento también habla de colgar a Jesús y se refiere a la crucifixión. Entonces, colgar es crucificar. Entonces, crucificaron a Jesús. ¿Pero cómo que lo crucificaron? Si la crucifixión es una pena de muerte romana, no judía. Y esto nos habla de un juicio judío. 40 días ¿antes de qué? De la crucifixión. No sabíamos de ese juicio. ¿No sabíamos o sí sabíamos? Porque el Evangelio de San Juan nos dice que unas semanas antes de la muerte de Jesús se reúne el Sanedrín y pide informes sobre Jesús. Y entonces habla Caifás, y Caifás dice, conviene que uno muera y no todo el pueblo. Y salta Nicodemo en defensa de Jesús y dice, pero ¿podemos condenarle sin haberle escuchado? Tú también eres de ellos. O sea que hay un juicio contra Jesús en el propio Evangelio varias semanas antes, en donde se resuelve la condena de Jesús, ¿vale? Y además dice, será apedreado. Pero sabemos que lo crucificaron. El propio Talmud dice, lo colgaron. ¿Eso qué significa? Que la condena es judía a la pena de muerte judía, ser apedreado. Pero no son los judíos los que ejecutan la condena, porque no tienen el ius capitis, no tienen el derecho de la ejecución mortal. Entonces no pueden hacerlo, entonces tienen que recurrir a la autoridad romana. Todo eso está detrás, en el trasfondo entre líneas del Talmud, del texto del Talmud. Entonces, fue colgado, pero lo habíamos condenado a ser apedreado. No lo crucificamos nosotros, lo crucificaron otros, a quienes se los llevamos. ¿Y por qué? Porque practicó la brujería y ha desviado a Israel. Pero si vamos al Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Mateo nos dice que en un momento determinado Jesús expulsa demonios, hace milagros. Y lo ven sus discípulos y alaban a Dios, pero lo ven los fariseos y los fariseos dicen, con el poder del demonio hace los milagros. Entonces ven el mismo hecho, no niegan el milagro, no niegan que el endemoniado haya sido curado, lo reconocen. Lo que pasa es que dan una interpretación alternativa. Es brujería. Y la brujería merece el apedreamiento en la ley de Moisés. Entonces, y desviar a Israel, porque Dios es el destino de Israel. Pero este señor, ¿qué dice? No me lleva a Dios. ¿A quién me lleva? Bueno, lo veremos después. A una serie de doctrinas que son de Israel, pero que en el fondo se refieren a él. A decir, yo soy. Entonces, claro, por eso lo entienden como un blasfemo y como un idólatra. Y de nuevo el reflejo en el Evangelio. Ha blasfemado. Entonces, ¿eres tú el hijo del bendito? Tú lo dices. Y entonces, claro, el tú lo dices es, claro que sí. Es, aunque tú no lo quieras reconocer, me acabas de llamar hijo del bendito. Eso es lo que dice Jesús cuando dice, tú lo has dicho. ¿Sí? Te repatea que yo lo sea, pero tú mismo me estás llamando hijo del bendito. Mira tú. Entonces, claro, es como Caifás lo capta, entonces la ironía la conoce, entonces me dice, ha blasfemado, entonces, y me ha hecho blasfemar, ¿sabes? Entonces, como en fin. Y luego un último testimonio, ¿un último testimonio? No, vamos a pasar, porque si no, no llegamos a todo. Pero hay otro testimonio también muy interesante de Flavio Josefo que habla de Jesús como Mesías, ¿vale? Si queréis luego volvemos a él, si no tenéis que llegar a cenar a casa o a algún otro lugar, ¿vale? Y ya está. Tenemos también testimonios cristianos, por supuesto, y eso, pero vamos a detenernos en algún... Bueno, sí, pero a partir de la segunda hipótesis. Entonces, la primera hipótesis es Jesús es un mito. Bueno, Jesús no puede ser un mito si deja huellas en la historia. Algo tuvo que haber pasado. Alguien tuvo que haber hecho algo para que el sumo sacerdote convocara un juicio y lo condenaran a muerte, ¿vale? Entonces, algo pasó. ¿Ahora qué pasó? Bueno, pues era simplemente un rabino más que fastidió un poco al sumo sacerdote, le tomó el pelo, el sumo sacerdote se enfadó y entonces lo mandó... Y luego vinieron sus discípulos, inventaron una historia y milagros y que era Dios y todo lo demás. Bueno, si los textos que nos hablan de él son leyenda,
debe ser posible distinguir el fondo histórico original de los estratos añadidos, como en La muerte de Arturo de Tomás de Malory. Exactamente igual. Que eso es una novela. Ya, pero es una novela que no sale de la nada, no es un meteorito que cae del cielo. Es una novela que tiene mucha literatura detrás. Mucha literatura, bueno, como el Quijote, es decir, o sea, uno ve los sustratos de redacción que hay en las distintas obras, ¿vale? Entonces, eso pasa por la crítica textual, ver cuáles son los documentos más antiguos que tenemos, ver qué dicen, comparar con el contexto, descubrir niveles de redacción, distinguir géneros literarios, analizar los términos utilizados y sus sentidos, ¿vale? Entonces, la historiografía funciona así, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer más o menos. ¿Qué conservamos del mundo antiguo? De la producción literaria del mundo antiguo. En realidad no conservamos nada de nada, ¿vale? No conservamos nada. Textos escritos en el mundo antiguo, ¿qué conservamos? Citas, traducciones, índices, referencias, antologías y, en el mejor de los casos, copias de copias de copias de copias a lo largo de los siglos. Ejemplos. Ilíada, arriba Homero, y Platón, abajo Sócrates, con Alcibíades, ¿vale? Entonces, Homero escribe su Ilíada compone su Ilíada en torno al año 800 a.C. Las primeras copias que nos quedan de la Ilíada, que son versos sueltos, típico plato griego roto, con la escena de Aquiles llorando el cadáver de Patroclo y la inscripción, ¡ay, Patroclo, cómo te quería! Ya está. Entonces, versitos así sueltos de la Ilíada del año 400 a.C. Es decir, entre la Ilíada de Homero y los versitos sueltos, 400 años. Para tener un texto completo de la Ilíada ya entera, desde la primera palabra a la última, hay que esperar al año 900 de la era cristiana. Es decir, entre Homero y el manuscrito medieval, 1800 años. Copias antiguas existentes de la Ilíada entre manuscritos y fragmentos. Manuscritos son, pues eso, tochos, así, ¿vale? Y fragmentos son trocitos, las ánforas y los versitos estos, ¿vale? 643, ¿vale? Platón escribe sus diálogos en torno o a partir del año 400 a.C. Las primeras copias que tenemos de los diálogos de Platón son del año 900 después de Cristo, es decir, solo hay una distancia de 1300 años. Copias antiguas existentes antes de la aparición de la imprenta, 150 manuscritos. Entonces nosotros sabemos que Sócrates muere por permanecer fiel a la justicia y por estas cosas. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque Platón nos lo cuenta. ¿Pero conservamos el texto de Platón? No. ¿El que escribió él, el que dictó a su esclavo? No. ¿Qué conservamos? Un manuscrito medieval del siglo X, que es copia de copias de copias de copias de copias hasta llegar a Platón. ¿Y qué nos dice Platón en ese escrito? Nos dice, Platón, vamos a dar por buena la historia de Platón medieval, ¿vale? Entonces, ¿y qué nos dice? ¿Que Platón lo vio? ¿Vio a Sócrates morir? No, dice que no estaba, que se había ido de viaje. ¿Y entonces cómo lo sabe? Porque hay otro que se lo cuenta a otro que se lo cuenta. Entonces es el testimonio de un testimonio. Y entonces, claro... Y, oye, ¿y si resulta que Sócrates no murió como un sabio, sino que cuando entra Critón, que también nos lo dice Platón en otro diálogo, cuando entra Platón en la prisión y ve a Sócrates y le dice, venga, que he sobornado al guardia, que se ha ido a tomar un café, vámonos a Tesalia, la patria del lujo y desenfreno, y la vida del momento, ahora que no hay vigilancia. Y el otro dice, bueno, muy bien, pero antes vamos a pensar si lo que vamos a hacer está bien o no está bien. Vamos a filosofar un rato. Claro, y si se va a Tesalia y muere allí y todo es una trola que nos han contado, ¿por qué no? Si la misma pista nos la pone el propio Platón, hay una hipótesis alternativa. Critón ha sobornado a los guardias y se ha llevado a Sócrates. Pero claro, eso no puede ser. ¿Por qué? No solo porque lo dice Platón en otros sitios, sino porque lo mismo dice Jenofonte, que también era discípulo de Platón. Y lo mismo dice Aristóteles en la generación siguiente. Y lo mismo dicen todos los demás. Y claro... este chico, Aristófanes, contemporáneo de esto, que muere después de Sócrates, había
20 años atrás, hecho una comedia sobre Sócrates, burlándose de Sócrates. Anda, que no tenía materia para burlarse de nuevo si el Sócrates famoso, sabio, se ha fugado y vive como un marajá en Tesalia. Entonces, vamos, o sea, materia para varias comedias. Y sin embargo no hay nada de eso. Entonces, el contexto, los testimonios parecidos, todo, no hay nada en contra de la hipótesis de Platón de que Sócrates muere como un sabio, pero que es un texto del siglo X después de Cristo, 1300 años después de los supuestos hechos. Y todo el mundo nos lo creemos y nadie hacemos cuestión de eso. Bueno, ¿qué conservamos del Nuevo Testamento? Bueno, y eso pasa con absolutamente todo, ¿eh? La guerra de las Galias de Julio César, todo lo demás, ¿vale? Imaginaos, Julio César escribiendo sobre él, conquistando la Galia, lo que puede decir. Bueno, pues ya está. ¿Qué conservamos del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se refiere a hechos del siglo I en dos momentos. Uy, ¿ya ha pasado la hora? Sí. ¿Cuánto me das? 5 minutos. Vale. 10, hasta 10. Vale. Entonces, el Nuevo Testamento se refiere a hechos del siglo I en dos momentos. Hasta el año 30 o 35, la vida de Jesús de Nazaret, y desde entonces al año 100 más o menos, la actividad de los apóstoles, ¿vale? Juan, que es el último en morir, muere en torno al año 100, la mayoría muere en torno al 60, 70, 80, ¿vale? Cuanto más próximos a los hechos, mayor fiabilidad histórica. Claro, si yo me voy al Congreso hoy y escribo la crónica hoy de lo que pasa hoy, pues eso tiene más fiabilidad que si empiezo a acordarme que dijeron hace 20 años, ¿vale? ¿Hemos perdido los originales? ¿Cuántas y de cuándo son las copias antiguas? Bueno, pues tenemos 268 manuscritos completos del Nuevo Testamento de esos manuscritos se sacan nuestros Nuevos Testamentos. Las Biblias que nosotros leemos y traducimos las sacamos de esos, ¿vale? Que se escriben entre el siglo IV y el siglo X. La distancia máxima con la muerte de Jesús, los manuscritos del siglo X, es de 970 años. La mínima de 270 años, 1300 de Platón, ¿vale? El Códice Vaticano arriba y el Códice Sinaítico abajo. El Códice Sinaítico es un texto muy curioso, es uno de los manuscritos que manda hacer Constantino para Constantinopla. Y nos da el Nuevo Testamento, y ya está, pues eso, a inicios del siglo IV, ¿vale? Pero además tenemos 127 papiros de distintos libros del Nuevo Testamento que se escriben entre el siglo II y el siglo VIII. 88 de ellos se escriben antes del año 400, es decir, hasta la época de Constantino, más o menos, ¿vale? La distancia máxima con la muerte de Jesús es de 370 años, la mínima de 70. Por ejemplo, arriba tenemos el papiro 66, que contiene el Evangelio de Juan, o el papiro 45, que contiene los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, o el papiro 46, que contiene las Epístolas Paulinas. Entre el papiro 45 y el papiro 46 tenemos el 90% del Nuevo Testamento, ¿vale? Entonces, ¿y cuándo se escriben? En el siglo II, en el año 150, entre el 150 y el 250, o en torno al año 200, ¿vale? Pero además tenemos 115 fragmentos que se escriben entre el año 50 y el año 100. Es decir, tenemos fragmentos de 20 años después de la muerte de Cristo, ¿vale? O de 70 años después de la muerte de Cristo. Por ejemplo, el papiro 52 Rylands o el papiro Magdalen 104. El papiro Magdalen está datado, el de abajo, está datado en torno al año 65-66. Y nos habla de la historia de Jesús. Claro, es un trocito, pero nos habla de la parábola de los viñadores. Es un trocito de la parábola de los viñadores, de 30 años después de que Cristo la dice. Entonces, es muy próximo. Claro, conservamos solo un trocito, pero si conservamos el trocito es razonable que ese trocito era de un evangelio. Y entonces que el evangelio estaba más o menos escrito en torno a esa época, ¿vale? 30 años de distancia. Y esto no son copias medievales, estos son textos originales, son textos de esa época, ¿vale? Bueno, vamos a pasar. En total, ¿qué tenemos? Pues tenemos 5.366 manuscritos griegos, 10.000 latinos, 9.300 de otras lenguas, total, todo esto antes de la aparición de la imprenta, por supuesto, unos 25.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Si los comparamos con el segundo lugar en la producción literaria de la antigüedad, que es la Ilíada de Platón, de Homero, 643 manuscritos, la comparación es ridícula. Si comparamos las fechas,
pues también son ridículas las comparaciones. 20, 50 años a 400 o 1300. Claro, esto, pues en fin, ¿no? Entonces, ¿esto por qué importa? Pues porque si Jesús de Nazaret, tal como se nos ha presentado, es una leyenda, ¿cuándo y dónde y cómo y quién pudo inventar el mito o la leyenda de Jesús de Nazaret? Porque hay una cronología de la vida de Jesús, de la actividad de los apóstoles y entonces de la aparición de los textos. O sea, si el Nuevo Testamento está escrito a final del siglo I, en la forma en que lo conocemos, ¿quién se inventó que Jesús era Dios? No pudo ser Constantino, siglo IV. No pudo ser la Edad Media, siglo XII. Tuvo que ser alguien en el siglo I, porque ya los textos reflejan eso. Entonces, ¿quién en el siglo I se inventó esto? ¿Qué se escribe en el Nuevo Testamento? Entonces, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento para ver quién puede inventar eso en el siglo I. Que en función del texto que cojamos, hay textos más próximos, textos más lejanos, pues que 5, 10, 15, 20 años o 70 años atrás, un artesano judío se hacía pasar por Dios y por eso fue crucificado, muerto y sepultado, aunque resucitó y subió al cielo, ¿vale? Se dice además que ese personaje no es un personaje de novela, es perfectamente histórico, se le encuadra en su tiempo, espacio, circunstancias, se habla de las autoridades públicas que lo tratan, se menciona a sus parientes y conocidos que están todavía vivos en el siglo I. La invención entonces no es de detalles sobre las visitas al templo. ¿Cuántas veces visitó Jesús el templo de Jerusalén? Pues vaya usted a saber. Judío piadoso 3 veces al año. ¿Cuántas? Pues no sé. Sino de aspectos fundamentales. La afirmación radical del Nuevo Testamento es: Dios es un judío de carne y hueso crucificado como un criminal. ¿Si habéis visto la Pasión de Mel Gibson? Imaginad ese pingajo de carne humana que cuelga sangrando de la cruz. Pues al poquito de eso hay una banda de zumbaos por todo el Imperio Romano diciendo que eso es Dios, el Dios que hizo el mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿se pueden inventar los apóstoles una idea tan descabellada? ¿Quiénes son los apóstoles? Los apóstoles son judíos temerosos de su religión. Algunos son fanáticos radicales, gente ruda, no con demasiados estudios, pescadores, ya está. ¿Y quién es Pablo? Que es la otra hipótesis. Pablo es un fariseo con conocimientos de filosofía racionalista griega. Entonces, es un fanático judío, ¿vale? Y entonces, ¿quién es Dios para los judíos? ¿Y quién es Dios para los paganos? Bueno, para los judíos, el primer mandamiento de Shema Israel dice: el Señor tu Dios es el único Dios. No puedes hacerte de Dios imagen. El arte, la belleza del arte no sirve para manifestar a Dios, ¿vale? No puedes pronunciar su nombre. Dios es espíritu puro, absoluto, trascendente. No puedes ni siquiera pronunciarlo. Los judíos piadosos a fecha de hoy escriben la palabra Dios D-OS, por respeto. Claro, decir que eso es un criminal crucificado es como blasfemo, claro. Dios es santo y terrible, no puede ser eso. ¿Y quién es Dios para los paganos? Pues Dios, para los paganos tenemos dos planos. Las religiones mitológicas, por detrás de los dioses hay una especie de dique, de justicia eterna, de destino, que es impersonal, inaccesible, inalterable. O tenemos la visión de la filosofía pagana, y entonces Dios es la idea absoluta del bien de Platón, el motor inmóvil de Aristóteles, la ley del cosmos, es decir, algo, no alguien, metafísico y distante. Pensar que eso puede bajar al mundo sublunar y tener necesidad de comer, pues es como descabellado, ¿vale? ¿Y quién es Jesús Dios en el Nuevo Testamento en ese contexto? Aparece revestido de humanidad, muestra sentimientos, emociones, cansancio, fragilidad, necesidad, sufre y muere, y lo hace como criminal, como si fuera un criminal. Claro, esto está fuera completamente del contexto. O sea, si alguien quería inventarse una hipótesis creíble, esta cero. O sea, nadie la aceptaría, ¿vale? ¿Por qué? Porque es como absurdo, ¿vale? Por otra parte, la tesis jurídica del cui prodest, ¿a quién aprovecha?
¿no? Entonces, claro, vamos a imaginar que efectivamente los apóstoles dicen, Pedro, el negocio de la pesca va mal, vamos a inventar otra cosa, no sé, vamos a inventar el Vaticano y así pues tenemos riquezas y tal, y eso. Bueno, pues vamos a ver qué ganan los apóstoles con el invento. Bueno, un fraude supone siempre un móvil, una serie de ventajas y beneficios. ¿Qué ganan los apóstoles con esto? Estas son las ventajas que ganan, ¿vale? Excomunión. Pero la excomunión del siglo I en Judea no es como la excomunión hoy. Hoy vas allí y dices, excomúlgueme, es como una medalla que te ponen, ¿no? Y eso, yo soy un excomulgado, fenomenal. Pero en el siglo I no es así. En el siglo I la excomunión es excomunión. Es decir, estás fuera de la comunidad. Tus padres reniegan de ti. Tu jefe te echa del trabajo. Quedas fuera, eres un apestado. Entonces nadie te toca porque estás fuera, no eres de los nuestros. Entonces, claro, la excomunión es una marginación. Y a partir de allí, destierro, pobreza, persecución, prisión, apedreamiento, torturas, muerte. Y muerte no precisamente dulce. Muerte atroz y dolorosa. Al que no lo crucifican boca abajo le arrancan la piel a tiras. Lo fríen en aceite. En fin, o sea, ¿todo esto por qué? Por sostener que Jesús es Dios. Que es una hipótesis absurda en ese contexto. Entonces, y sin embargo, no se echan atrás. Entonces, ¿qué ganan? Pues no mucho, la verdad. Y luego, por otra parte, sí, quiero decir, los fraudes religiosos siempre fingen una santidad no real, ¿no? Entonces, los típicos estos papas que andan por allí, el Palmar de Troya y esta gente, como toda muy buena y muy buenuca y tal, y luego resulta que no, ¿no? Entonces, ¿cuál es la santidad de los apóstoles? ¿Cómo son de buenitos los apóstoles en el Nuevo Testamento? Esta es la santidad de Pedro. Y Pedro es el número 1 de la pandilla, ¿vale? Entonces, Pedro aparece en los relatos del Nuevo Testamento como un renegado, cobarde, llorica, soberbio, altanero, pendenciero, envidioso, ruin, terco, presuntuoso, ambicioso. Una joya, ¿vale? Entonces, podemos decir, bueno, eso es Marcos que le tiene ojeriza y entonces pues, tal, y eso. Bueno, este es el autorretrato de Pablo. Pablo dice de sí mismo, yo soy un fanático, cómplice de asesinato, orgulloso, acomplejado, impulsivo, torpe al hablar, lleno de prejuicios, violento, quisquilloso. O sea, Pablo se conocía. Y no es Lucas que está devolviéndosela, no. Esto es lo que dice Pablo de sí mismo. Y a continuación, pero tenéis que ser humildes como el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque no se están vendiendo a ellos. Entonces, no pretenden aparentar lo que no son. No dicen, yo soy santo. Dicen, el Señor es Dios. Y tienes que hacerle caso a Él, no a mí. Entonces, luego están lo que son las verdaderas leyendas, los apócrifos famosos, ¿no? Este es un texto de un apócrifo, el apócrifo de San Pedro, que se escribe en torno al año 150, es decir, 120 años después de la muerte de Jesús, ¿vale? En Siria, y que pertenece a una corriente cristiana herética, a los docetas. Y entonces dice, esta es la resurrección de Jesús, domingo de resurrección, 10 de la mañana, ¿vale? Y entonces, ¿quiénes vieron? Anás, Caifás, Pilato, la guardia de los soldados, todo Jerusalén allí en primera fila ante la tumba de Jesús, ¿vale? Vieron a 3 hombres salir del sepulcro y les seguía una cruz. No sabíamos que habían metido la cruz en el Santo Sepulcro. Las cabezas de aquellos 2 llegaban al cielo, mientras la del hombre que llevaba sobrepasaba los cielos. Oyeron una voz que decía, has predicado a los que duermen. Desde la cruz se escuchó esta respuesta, sí, la cruz habla. Y aparecen ahí unos gigantes, claro, o sea, si no se convierte Pilato y Anás y Caifás en ese momento, pues yo no sé qué los puede convertir. Entonces, pero claro, ¿qué pasa? Que esto no es histórico. Esto es teológico, esto es simbólico. ¿Simbólico de qué? De la teología herética de estos señores. Estos señores creen que Cristo era hombre y se convierte en Dios. Muere como hombre y Dios lo resucita como Dios. Por eso los hombres que salen son 2 ángeles cuya cabeza llega al cielo y el tercero es él que llega más allá del cielo. ¿Sí? Y hay una teología de la cruz. La cruz predica en el reino de los muertos. ¿Sí? Pero esto es teología. Buena, regular o mala, lo que queramos, pero es teología, no es historia. Si comparamos este relato con, no sé, el Evangelio de San Marcos, el texto más antiguo. Entierran a Jesús el viernes por la noche. La tarde de la caída del sol. La escena siguiente es unas mujeres que se van preguntando la mañana del domingo quién nos va a abrir la tumba. Y cuando llegan a la tumba la encuentran vacía. Y ya está. ¿Y la resurrección? Los rayos, los truenos, los efectos especiales. Nada de eso. ¿Por qué? Porque nadie lo vio.
No hay testigos del momento de la resurrección. Hay una tumba sellada y una tumba abierta. Y la resurrección, como dice el pregón pascual, solo la tumba y la noche. Nada más. Y no nos lo han contado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el Evangelio está escrito con la sobriedad de los hechos de los testigos. O sea, nosotras vimos que la tumba estaba vacía. Ya está. No vimos luces, nada de eso. En cambio, aquí es necesario ponerlo. Pero claro, hay otra intención. Esta intención no es histórica, ¿vale? Y ya está. Por otra parte, el Nuevo Testamento tiene un montón de datos históricos, los personajes de los que habla, los grupos sociales, los lugares, los hechos históricos, las edificaciones, es decir, describe un mundo real. Se mueve, habla de un mundo real, pero no porque esté haciendo un ejercicio de geografía, no, sino porque cuenta una historia contextualizada. Por tanto, no puede ser un mito. Los documentos históricos del paganismo testimonian la existencia histórica de Jesús de Nazaret, también lo hacen los documentos judíos y, por supuesto, los cristianos. Y la arqueología confirma culto cristiano, ¿vale? Y esto es lo que prueba, ¿no? Entonces, por tanto, el texto del Nuevo Testamento tiene fiabilidad histórica, no en el sentido de que Jesús sea hijo de Dios, cuestión que todavía no hemos analizado en el seminario, pero sí en cuanto a que testimonia con certeza el hecho de que a mediados del siglo I en Judea se afirmaba que Jesús de Nazaret se identificaba con Dios, realizaba cosas maravillosas, fue crucificado bajo Poncio Pilato y sus discípulos afirmaban su resurrección desde el principio. Y ya está. Una última cosa, ya no vamos a seguir, una última cosa, y es que si la hipótesis de Jesús fuera una leyenda, si la propuesta de Jesús fuera una leyenda, es necesaria una distancia entre los supuestos hechos y la confección de la leyenda. Entre otras cosas porque si no hay una distancia temporal, la gente que fue testigo de estos hechos, en un sentido o en otro, puede rebatir esto otro, puede rebatir la leyenda. No sé, a ninguno de nosotros, bueno, esto yo lo cuento así, pero creo que lo voy a tener que contar cada vez menos porque el contexto histórico se va retrasando a medida que cumplimos años. Pero, en fin, a la gente de mi generación todavía nadie puede venir y decirnos que a Elvis Presley le dieron el Cervantes por su creación poética en castellano. ¿Por qué? Pues porque no, porque el premio Cervantes y Elvis Presley son los dos del siglo XX ya, pero en coordenadas históricas distintas. ¿Sí? Entonces, no conocemos la creación poética castellana de Elvis Presley, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cuántas mujeres me besó Elvis Presley? Pues vaya usted a saber, vaya usted a saber. Entonces, si una señora de cierta edad viene y me dice que recibió un beso de Elvis Presley, pues le tendré que creer. Ahora, si viene una niña de 20 años y me dice que el beso de Elvis Presley, no. Entonces, yo puedo inventar una leyenda cuando el supuesto hecho histórico que estoy convirtiendo en leyenda queda atrás en el tiempo. Y ya no hay testigos que pueden rebatir eso. ¿Y cuánto es el mínimo de espacio temporal? Pues el espacio de unos 60 años, 90 años. Entonces, ¿por qué? Porque si no es ese espacio, entonces siempre puede quedar alguien que diga, no es así. ¿Qué es lo que dice San Pablo en sus cartas cuando habla de la resurrección de Cristo? Entonces dice, y lo vieron Pepito y Juanito y tal, y 500 hermanos, y ve y pregúntales, casi le falta decir, mira, te paso la dirección. Es decir, que todavía estaban vivos, ¿sí? Entonces, claro, si esto no es así, entonces alguien puede decir, oye, que no, ¿vale? Y con eso yo creo que concluimos.